Vamos a hablar, esta semana hablábamos del enchufismo, Almudena, cuando quieras. El decreto de reordenación del sector público andaluz trae de cabeza a la Junta de Andalucía, y es que desde el pasado 2 de noviembre los tribunales de justicia se han pronunciado hasta 5 veces a través de sentencias y autos en contra de la conocida como ley del enchufismo. Y es que la normativa ha motivado la protesta de los funcionarios y también la interposición de numerosos recursos sobre los que ahora empiezan a fallar los jueces. La última decisión judicial es el auto que ha dictado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ha estimado el recurso interpuesto por los empleados públicos y ha acordado suspender cautelarmente la integración del personal procedente de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación para la Atención de las Drogodependencias e Incorporación Social en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Este es el segundo auto dictado contra la integración del personal en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia y se suma al hecho público por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Este tribunal, por recurso interpuesto por el sindicato CESIF, suspendió la integración del personal en esa agencia. Estas decisiones se suman a la sentencia citada el pasado 2 de noviembre contra la integración del personal proveniente del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. A esta le siguieron los autos suspendiendo cautelarmente la integración de los trabajadores de la FAFE en el SAE y la de GIASA en la Agencia de la Obra Pública. Juan Carlos Jiménez. Pues otro varapalo más, lógicamente, quinto o cuarto, dependiendo de la contabilización que llevemos. Y los que te rondaré, Moraina, porque efectivamente esto no ha hecho nada más que empezar. Hay un montón de demandas interpuestas, por lo que es un evidentísimo caso de nepotismo, de dictadura administrativa, es decir, de porque me da la gana, incorporo como empleados públicos, como función pública, incorporo a una serie de señores, que duplican la estructura administrativa de la Junta de Andalucía, lo cual es una barbaridad y evidentemente pues pasándose por donde sea necesario todos los principios de las convocatorias para funcionarios, todos los procedimientos, etcétera, etcétera, es decir, generando una cantidad de injusticias sociales también terribles. Y bueno, lo que me llama particularmente la atención de esto es que a pesar de un varapalo, otro varapalo, otro varapalo y otro varapalo que se lleva uno detrás de otro la Junta de Andalucía en este sostenerla y no enmendarla constante, que ya no se puede llamar ley de reordenación del sector público, sino es una ley de desorden completo del sector público, pues además persisten. O sea, persisten. La consejera dice que no, que hasta que los tribunales no se pondrán de acuerdo no modificarán los procedimientos, porque el objetivo final, que es incorporar a todos estos a estos 25.000, 30.000 personas como empleados públicos, los quieren seguir haciendo. Si lo único que van es a cambiar los procedimientos. Entonces, bueno, de verdad, no se entera. Y no solo la jueza Laya, ¿no? Como decía Antonio, no, en todos los juzgados tienen casos los socialistas. En todos y cada uno con uno de mayor tamaño, ¿no? Parece ser cuando aparecen. Y es verdad, Juan Carlos, que saltándose a la torera, ¿no? Esa quinta esencia, lo que tiene que prevalecer siempre, ¿no? En los concursos públicos, el mérito, la capacidad, la posibilidad de integrarse en una administración de alguna forma conforme a la ley. Y esto salta en mil pedazos cuando vemos noticias como la que tienen que ver con estos casos de enchufismo, nepotismo, etcétera, etcétera. Y a mí me parece muy bueno, muy acertado también el papel de los sindicatos en todo esto que estamos sabiendo. Yo creo que es una información que se está conociendo en gran medida por el papel que están desempeñando de clarificadores y de nexo de unión entre el trabajador y la opinión pública, los sindicatos, ¿no? De SAFJA, etcétera, etcétera, y el resto de sindicatos que tienen que ver con el funcionariado de la Junta de Andalucía y que están explicando a los andaluces realmente lo que está pasando, con cifras, ¿no? Con datos, hechos gravísimos y hechos que van a ser constitutivos de delito, y así lo vamos a ir viendo. Permíteme un matiz, disculpa, sindicatos de funcionarios, sí, porque los sindicatos de clases no están precisamente por ahí. Yo creo que ese es el apunte, ¿no? Que en el purgante de la crisis es evidente que se han zarandeado todas las estructuras, las sindicales también salen muy perjudicadas, pero hay otro tipo de sindicalismo que es el que pone sobre la mesa, aquí lo ha apuntado el compañero, pone sobre la mesa la, digamos, tramoya de la función pública. Y son sindicatos que no están ni con comisiones obreras ni con UGT en las directrices principales que marcan los grandes sindicatos. Entonces, estamos hablando de USTEA, de CESIF,
de Zafra, gente con cierto carácter belicoso y dispuesta a reivindicar una función pública mucho más cercana, más eficaz, incluso en contra de determinados privilegios, que es lo más honrado, lo más honesto que se puede hacer. ¿Os parece que vayamos a otro tema, sí, no? Bueno, también esta semana hablamos de la Junta de Andalucía siempre se habla, pero hablamos de su tamaño considerable. Adelante, Almudena. La Junta de Andalucía posee la administración con mayor tamaño de todo el país. El 20% de los funcionarios que hay en España se concentran en la comunidad. 240.000 empleados repartidos en 13 consejerías, 96 delegaciones provinciales y más de un centenar de entes públicos. Esto significa que algo más del 6% de los andaluces en edad de trabajar lo hace para la administración autonómica. Esta cifra da una idea del tamaño de una administración que no ha dejado de crecer. Primero aumentó su estructura orgánica, creciendo en número de consejerías y sobre todo en la cifra de las delegaciones provinciales. Y en segundo lugar, desarrollando una administración paralela que, según denuncian los funcionarios, duplica gasto y funciones. En estos momentos la Junta tiene 13 consejerías, al frente de las cuales hay 179 altos cargos y donde trabajan un número indeterminado de cargos de libre designación, como asesores y jefes de gabinete. Todas las consejerías, salvo presidencia, disponen de delegaciones en cada provincia. En total hay 98 delegaciones y 90 delegados provinciales. Esos últimos tienen también a su disposición cargos de libre designación. A esos gastos hay que sumar el del mantenimiento de los inmuebles propios que acogen las delegaciones y el alquiler de otras. Un detalle que también da una idea de la magnitud de la administración andaluza es el número de vehículos que forma su parque móvil y que supera los 4.500. De ellos, 263 están al servicio de altos cargos. El número de móviles y la factura mensual de 350.000 euros al mes también da una idea de la magnitud de la administración, que cuenta además con 38.000 terminales. Si se multiplica el gasto por los 12 meses que componen el año, el gasto móvil de la Junta es de 4,2 millones de euros. Tamaño de la Junta, Paco Reyero. Bueno, un tamaño como considerable. Como la nave esta de la guerra de la galaxia. ¿Sabes? Aquello que dijo Durán Lleida durante la campaña, como los nacionalistas van repartiendo certificados de naciones, ¿no? Dijo, sí. Andalucía es un país, claro, porque como el país andaluz, decía él, ¿no? Claro, y es verdad que es un continente. Es un país, digo, parecido a Portugal, ¿no? Pues, en este tamaño que nos daba Durán Lleida, que esta vocación de país que tenía para nosotros, realmente las estructuras son desorbitadas. Son desorbitadas. Hay un apunte dentro del reportaje que hemos visto sobre determinadas partidas que están fuera de toda duda. Me preocupa, salía en las imágenes el consejero de Empleo, que está muy golpeado también por el escándalo de los ERE, colateralmente, pero está implicado en el escándalo en cuanto a la explicación y a la defensa del tal. Y tuvimos a finales de 2010 tuvimos con él un encuentro y hablaba de la necesidad de rebajar la estructura administrativa, ya que estamos en el tema rebajar la estructura administrativa y que la Consejería de Empleo fuera capaz de intermediar y de generar empleo. Y hacía unas promesas que decía que se iban a poner en marcha en enero de 2011. Y yo digo, bueno, demonios, ha pasado un año entero y lo único que puede hacer este hombre es defender la postura de la Junta ante los ERE. Paco, nos han tenido engañados, el tamaño sí que importa. Y nos han dicho durante mucho tiempo que el tamaño era algo secundario. Para viernes noche, perfecta frase. Para empezar el fin de semana del puente. Yo creo que es la clave. Importa y muchísimo, ¿no? Y lo estamos viendo. Oye, estas cifras son... Digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me mudo de comunidad, me voy a otro sitio? Pues no, hombre, nos vamos a quedar porque es lo que nos gusta y estamos aquí. Tendrá que adelgazar la comunidad. Estamos aquí estupendamente. Pero fíjate que hablaba Antonio Sanz, yo creo que esa expresión... A mí me ha gustado esa expresión, ¿no? Lo de la grasa política, la grasa administrativa. Y es verdad, hay una obesidad mórbida ya en la Junta de Andalucía. Y eso hay que empezar a rebajarlo, ¿no? Con estas cifras, con el gasto. Sí, porque ahí nos va la salud de todos nosotros, ¿verdad? Totalmente. Nos vamos a poner ya desde el punto de vista médico a plan, hay que ponerse a plan y yo creo que hay que marcar unas directrices, sobre todo para dar confianza al ciudadano y que vea que su administración, la que más cerca tiene, o una de las que más, la primera es la administración local, luego una supramunicipal, pero la administración autonómica que realmente está haciendo las cosas bien y con sentido común. ¿En qué momento se les iría de las manos, no? ¿En qué momento se les fue de las manos? Yo creo que desde tiene que haber ahí un momento de inflexión. Creo que desde el primer momento, lamento decir, porque es verdad que antes citaba Paco a nuestros compañeros catalanes, compañeros en lo Universal,
catalanes que ellos tienen sus embajadas por el resto del mundo. Nosotros tenemos nuestras embajadas internamente en el país andaluz, como antes decía Paco, ¿no? Es decir, porque tenemos 98 delegaciones. Es decir, o sea, es terrible, o sea, poneros a pensarlo, 98 delegaciones en Andalucía, de la Junta de Andalucía, obviamente. 98 delegaciones que conllevan el delegado, los cargos de confianza del delegado, los coches, los jefes de prensa y gabinetes de prensa que también son cargos de confianza, los inmuebles, los gastos corrientes, el mozo de espada y el ayuda de mozo de espada, poneros a pensar, claro, todo eso en 100 embajadillas, que es lo que hay ahí, cuando además todas estas embajadillas nadie las necesita, porque cuando un ciudadano necesita algo, a nadie se le ocurre... Alguien la necesitó en cierto momento. Pero claro, todo el mundo lo que va es al ayuntamiento y este tipo de cosas. Nadie se acuerda de ir, yo que sé, a la delegación de economía. ¿Alguien va a pedir trabajo a la delegación de empleo o de economía? No, la gente va a su ayuntamiento y allí reclama y toca la puerta para lo que sea. Esto es una absoluta barbaridad. A mí, precisamente antes que citabas tú, Antonio Sanz, Fran, una de las cosas que me ha gustado es que ha dicho del tirón, ha dicho que la mitad de las delegaciones, que se puede hacer con la mitad de las delegaciones. Yo, particularmente, con 8 delegaciones, con una por cada provincia, pero vamos, supongo que también ellos lo tendrán más estudiado organizativamente y tendrán sus razones. Desde luego, 100 administraciones, 100 delegaciones, me parece una absoluta barbaridad. Y sobre todo porque al final esto lo que consume es un gasto corriente, que es lo que realmente se gasta el dinero de los presupuestos de la Junta de Andalucía, un gasto corriente, un gasto que no lleva a ninguna parte, mientras que se están reduciendo los gastos de inversión, que son los que realmente podrían producir actividad económica y generar empleo. Esto es la pescadilla que se muerde la cola y por eso, insisto, esta estructura administrativa, este partido político, Partido Socialista, con todos estos problemas, son los problemas de Andalucía en este momento. Hay 42.000 personas de esto que se denomina administración periférica, delegaciones provinciales. 42.000. 42.000 personas. Esos son pueblos grandes, ¿eh? Claro, 42.000 personas, incluso alguna capital de Castilla y León puede ser. Pero digo, 42.000 personas y las diputaciones son 10.000 personas las que trabajan en las 8 diputaciones provinciales andaluzas. Entonces habrá que valorar si realmente en el solapamiento de competencias o en el solapamiento de servicio al ciudadano se apuesta por una administración regional periférica o por las diputaciones. El PP dice que va a defender el modelo de la diputación. Es obvio que está abocado a hacer una armonización con la administración periférica de la Junta y del resto de comunidades autónomas. No es la misma dimensión La Rioja, donde viven 300.000 personas, no hay diputaciones provinciales, la Junta riojana tiene todas las competencias y lo único que hace es vincularse con el resto de ayuntamientos, o Cantabria, que es una región como la nuestra, que son 8 provincias, donde el modelo centralizado se ha impuesto sobre todas las provincias y se ha mimetizado el gasto y digamos la alegría presupuestaria se ha mimetizado desde Almería hasta Cádiz. Claro. Claro. Bueno, pues ahí, a partir de si gana el PP las elecciones, yo se lo decía a Antonio Sanz y lo digo a todos, hay un trabajo ingente, ahí hay que remangarse porque adelgazar una administración de ese tamaño no estaría fácil tampoco. Además, Antonio planteaba también, cuando yo le reclamaba al principio del programa algunas medidas concretas para la creación de empleo, para luchar contra el desempleo, fijaros que empezó precisamente por la reforma de la administración, lo cual me parece muy interesante, tiene mucho que ver con esto y tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo también Paco, porque ahora mismo este es un caso de elefantiasis, como decía el periódico precisamente, de la administración autonómica. Pero claro, es que también hay otra elefantiasis, que es que son todas esas mancomunidades, todos esos grupos comarcales, instituciones comarcales que se han ido creando, bueno, pues porque unos... Por generación espontánea han ido apareciendo. Casi en algún caso por generación espontánea, o porque en algún momento cubría una necesidad... ¿De quién? La pregunta es ¿de quién? ¿De quién? ¿Ves? No de quién, sino de quién, de quiénes, ¿no? Y entonces, pero podría incluso en algún momento dar respuesta a una necesidad. Pero esa respuesta después se ha mantenido, es decir, ya no hacían falta y se han seguido manteniendo en el tiempo porque al final generaban una estructura y como tú muy bien dices, al final propiamente lo que estaban dando respuesta eran los mismos que participaban de esa burocracia y de esa estructura. Es decir,
empezamos a quitar mancomunidades, observatorios, planes, proyectos y todas esas cosas en Andalucía, y bueno, vamos a quitar muchísima grasa. Último minuto.